Bien, bueno, cordial saludo entonces, respetados estudiantes del ITM. Estamos entonces en nuestra semana 4 y damos inicio a nuestra sesión de clase número 8. Muy bien, esta sesión la vamos a centrar en el ciclo de la información para tener claridad acerca de cómo es que se entiende, cómo funciona y cómo es un movimiento perpetuo este concepto que tanto está adquiriendo importancia hoy en día, porque de aquí se está desprendiendo absolutamente todos los procesos y todos los elementos que le están permitiendo pues a las diferentes sociedades adquirir una mayor o una menor comprensión de todos los efectos y de todas las posibilidades que se le están ofreciendo y brindando para interactuar efectivamente en el mundo y ser insertos e inmersos, ¿cierto?, en un mundo cada vez más cambiante y cada vez con mayores posibilidades pues dentro de este cuento del manejo de la información. Inicialmente, como lo mencionamos en la pirámide del conocimiento, la información es entonces ese conjunto de datos que ya fueron procesados, recordando que los datos pues es cualquier elemento que nos ayude y que nos permita entonces capturar alguna base, es digamos la base de todo el elemento pues piramidal dentro de la concepción de la pirámide del conocimiento. Entonces ahora la información pues ya es ¿cierto? Son todos procesados, ordenados para efectivamente pues adquirir la comprensión necesaria con el fin y un propósito específico, y es brindar y adquirir un nuevo conocimiento sobre un determinado asunto, sobre una materia, un fenómeno. No solamente hablamos en términos de personas, hablamos en términos también de sistemas, ¿cierto? Para poder adquirir entonces, captar y tomar elementos de valor que los lleven entonces mediante un proceso de comprensión netamente cerebral, ¿cierto?, del pensamiento, para llevarlo entonces a tomar unas decisiones sobre un asunto determinado. La palabra pues proviene del latín informationis, ¿cierto?, que significa acción o efecto de informar. La importancia radica entonces efectivamente en que la información es ese elemento, ¿cierto?, que nos va a llevar a tomar soluciones, a tomar decisiones. Con ello pues entonces podemos solucionar entonces problemas, con ello podemos entonces elegir las alternativas que mejor se adapten a nuestras necesidades. Es decir, tenemos un abanico de posibilidades. Los datos nos brindan la información que nuestro cerebro procesa y que a su vez en nuestro cerebro se determinan y se eligen, ¿cierto?, cuáles son, en teoría, las mejores opciones que vamos a requerir para tomar las mejores decisiones y tomar el camino, pues, que se diría el camino adecuado. Allí es el aprovechamiento que se haga de esa información, es decir, cuanta más información se pudiera tener de un suceso, de un hecho, de un acto, podríamos entonces pensar que esto se llevaría entonces a una mayor entonces comprensión. Permítame entonces, compartimos entonces esta pantalla y vamos a tomar entonces, ¿cierto?, a retomar estos elementos. Entonces ahora sí, la información son los datos procesados, ¿cierto? La importancia es entonces que con esa base, ¿cierto?, podamos solucionar pues los problemas, tomar decisiones y determinar entonces alternativas. Ese es como la esencia de la información, ¿cierto? Como llevar a esa posibilidad de decidir cosas para tomar entonces como base racional del conocimiento. Eso es tal vez lo más importante. Y obviamente pues es la consecuencia de la información suficiente y necesaria sobre cualquier evento, suceso, hecho, acto, ¿cierto? Es la posibilidad de cambiar el conocimiento que un individuo o un sistema manejan con respecto a un fenómeno, ¿cierto? Esto definitivamente influye en las acciones, en las actitudes y en las decisiones que se tomen a partir de esa nueva información, es decir, van conformando como una especie de ciclo, muchachos, ¿cierto? Entonces uno a partir de los datos
captura la información, la procesa, toma las decisiones, y esas decisiones van a influir directamente en las decisiones que tomamos, en las actitudes que tomamos, y lo mismo, esto vale tanto para las personas como para las organizaciones, los estados y todo el conjunto de la sociedad. Es una permanente realimentación, es un ciclo ad infinitum, ¿cierto? Del cual entonces capturamos, procesamos, conocemos, decidimos, y esas decisiones llevan a nuevos datos, y esos datos llevan a nuevas informaciones, y esas nuevas informaciones a nuevo conocimiento, y ese nuevo conocimiento genera entonces otra vez el elemento de sabiduría. Esto, por ejemplo, ¿cierto? Si uno, como el ejemplo que se pone acá, ¿cierto? Si nos vamos a informar pues, sobre el estado del tiempo, es porque vamos a tomar decisiones. Si va a llover, lo mejor pues, va a ser efectivamente salir con un paraguas. Si el clima está muy soleado, muy fuerte, mucha gente pues necesitamos o requerimos de un paraguas también para protegernos del sol. ¿Sí ves? Entonces, cuanta mayor y mejor información se tiene, más preciso es la consecuencia y la solución, la actitud que vamos a asumir frente a esa información, ¿cierto? Entonces, esto es un poquito ahí como contradictorio, porque hoy en día es exagerado absolutamente el volumen de información que está llegando permanentemente a todos los elementos, dispositivos, medios, entornos, de los cuales pues nutrimos frente a la realidad. Entonces la realidad está hipermediada, hiperinformada, y por lo tanto, entonces, la carencia y el exceso de información van llevando a distorsiones de la realidad, que van generando entonces unas actitudes y unos cambios sociales permeados por esa carencia o ausencia, que van a llevar entonces a tomar decisiones no las mejores, ¿cierto? Uno a veces piensa en las situaciones políticas, en las situaciones sociales y en las situaciones entonces donde esto es una realidad que constantemente pues están enfrentando las sociedades. Entonces es importante, ¿cierto?, tener una medida exacta e igual, ¿cierto?, sobre qué tipo y la información que vamos a llevar, porque eso va a llevar nuevamente a decisiones que se van a tomar, y esas decisiones van a afectar el conjunto de la sociedad. Algunas de las características, esto aplica también para el campo informático, ya lo veremos, ¿cierto? Entonces, algunas de las características, la información tiene que ser útil. Es decir, el cerebro en eso es muy inteligente, demasiado. Para eso es el sueño, por ejemplo, ¿cierto? Como para hacer digerir todas las experiencias vividas en el transcurso de un día, ¿cierto? Entonces esas experiencias lo que llevan es efectivamente a que el cerebro se sobrecargue. En la noche, con el sueño, él almacena esos recuerdos, esa memoria de lo que ha considerado como importante, valioso, que le represente algo de valor y que le signifique algo de utilidad, para desprender y definitivamente eliminar eso que se vivió, que es absolutamente irrelevante, ¿cierto?, para una persona, para su entorno. Entonces ese es el carácter de utilidad. Asimismo, ¿cierto?, en la información que estemos generando y que estemos procesando en todos los medios y en todo nuestro quehacer, entonces que la información tenga algo de utilidad. Esa sería entonces la primera herramienta. La segunda, que tenga una vigencia. ¿Y a qué se refiere la vigencia? Pues a que sea simplemente actual, es decir, que tenga un elemento que sea significativo, representativo, y que a la persona en términos inmediatos le signifique efectivamente alguna cosa, ¿cierto? De nada sirve informarse si ayer llovió, ¿sí?, para ver pues qué consecuencias hubo, pero eso no tiene ninguna otra utilidad, por ejemplo, para ponerse un abrigo o para utilizar una bufanda, ¿cierto? Ahí no va a representar nada lo de la información sobre el día de ayer, en términos de tiempo, pero sí puede ser para irse formando una idea, ¿cierto?, de cómo se van a comportar a lo largo del periodo de tiempo, por ejemplo, para ir estableciendo modelaciones de fenómenos que son absolutamente pues, indispensables para los procesos de hoy en día. Y la información finalmente debe ser confiable, entonces, útil en la medida en que yo la utilice, vigente en la medida en que me preste el servicio en el momento que es, y debe ser además confiable. En la medida en que lo sea, se dispondrán de una serie de acciones efectivas para confirmarla.
Confiable se refiere entonces a que lo que yo tengo y lo que yo recibo y lo que yo percibo, que se considere como lo que es y que yo crea en eso que es. Entonces, teorías descabelladas, que estaba por ahí tratando como en otra universidad, que por ejemplo, movimientos que ofrecen, por ejemplo, la teoría de que la Tierra es plana. Estamos en el siglo XXI, año 2021, y todavía pues se han conformado, digamos, toda una teoría alrededor de que la Tierra es plana, que al confín de los polos lo que hay es un enorme muro de hielo, que porque él había un proyecto, una sombra plana sobre la Tierra, entonces que por eso es plana, que es una falsedad que el hombre fue a la luna, en fin, todas estas teorías, ¿cierto?, dan una base en teoría confiable y lleva a las personas, a muchas personas, en ignorancia o en pretendida ignorancia, a considerar y a creer que efectivamente la Tierra es plana. Esto le conviene a algunos, ¿cierto? Esa sensación de que todo es falso, de que todo es una conspiración, ¿cierto? Son a veces más teorías que realidades, ¿cierto? Entonces no es una pretensión exagerada decir, como mencionaba ahorita, que la ausencia de información, por ejemplo, en la Edad Media, ¿cierto? Que llevaba a la conclusión de que la Tierra era plana. Entonces, la ausencia de información llevaba a esa conclusión, y esa es la conclusión, era válida en su momento, y por ello entonces a Galileo Galilei casi lo condenan a la hoguera por afirmar no solo que era redonda, sino que giraba alrededor del Sol, ¿cierto? Gracias al movimiento y a los planteamientos de Nicolás Copérnico. Esto acerca pues de las observaciones en el planeta Júpiter con sus lunas, donde empieza a ver los movimientos reiterativos, repetitivos de las lunas de Júpiter. Entonces, atreverse a afirmar en esos años, ausencia de información, el telescopio apenas estaba arrancando, ¿cierto? Entonces, atreverse en esos años a afirmar cosas contrarias era pues definitivamente caer en la herejía. Pero hoy en día, estamos hablando de 500 años después, 400 años después, volver a afirmar, a lanzar tales afirmaciones, definitivamente tiene que ser un cerebro o una persona que tiene unos intereses creados, particulares, personales, de dominio, de poder, de manipulación de mentes, o una mente efectivamente con un altísimo nivel de permeabilidad y que se deja entonces esto dominar o interesados en ser subyugados y llevados como borregos. Entonces miren ustedes los dos extremos, y aplica para todas las teorías de los sistemas, las teorías de la información. Un sistema de información que implementé hace unos años de información de ingeniería, un centro de documentación técnica, y esto, entonces había que describir al máximo detalle cada uno de los planos que componían la construcción del oleoducto. Entonces, 50.000 planos con tal nivel de detalle de información en los campos, en la base de datos para relacionarlo, lo que llevaba era a una exageración en la información. Entonces, una tabla, ¿cierto? Una interfaz de usuario con 30 campos para digitar. Entonces lo que hacía era pues un poco no, muy engorroso el sistema de alimentación de esa base de datos, y uno lo pensaba y hacía pues la sugerencia a los dueños, a los ingenieros dueños de la información, ¿cierto? Que esto no era bueno, que uno ¿cierto? Mientras más sencilla una interfaz, mejor. Y en eso ustedes tienen el ejemplo, ¿cierto? Visible y palpable de esto, por ejemplo, Google, y eso ha sido una ley que se han llevado toda la vida, ¿cierto? Si ingresas al motor de búsqueda, de Google como tal, ¿cierto? Entonces te vas a encontrar con que esta es la interfaz, ¿cierto? Así sea el motor más robusto del mundo y con toda la base de datos más increíblemente enorme del mundo, la interfaz para los usuarios es esto que ves acá, ¿cierto? Entonces, búsquedas aproximativas, ¿cierto? Ya te llevan
a la búsqueda, ¿cierto? Para ir completando por mediante algoritmos inteligentes la información que requieres. Pero la interfaz como tal, que es esta, es la interfaz fácil, gráfica y la más sencilla. Y ellos ya eso se ha estudiado, ¿cierto? Porque este es el éxito, por ejemplo, de Google, que yo no tenga que ver ahí 400 campos de búsqueda para hallar lo que necesito, sino tener lo básico y con lo básico yo empezar a ubicar lo que necesito, ¿cierto? Y encontrar entonces todas las coincidencias, además de la velocidad en milésimas de segundo, ¿cierto? En centésimas de segundo, llevar entonces a una serie de resultados, que es eso lo que se pretende y es allá a lo que se quiere llegar. Todos los sistemas de información, entonces, esa es una de las pretensiones. Eso lleva a un alto nivel de confiabilidad y esa es la vigencia y la utilidad de un motor, por ejemplo, como Google. Entonces, ojalá y todos los sistemas, por ejemplo, que uno construya en una organización tuvieran pues ese nivel de sencillez y de facilidad en llevar. Sabemos que no es posible, pero no podemos irnos al otro extremo, como en el caso en el que les comentaba, donde entonces llegamos a tal nivel de detalle, de indexación de toda esa información, que lo que hicimos fue el centro de documentación técnica, volver el software engorroso, pesado y difícil de manejar, ¿cierto? Porque no tenía estos niveles de confiabilidad. Queremos entonces aclarar también que hay algunos tipos de información, esto pues son apenas algunos. Por ejemplo, la información, ¿cierto?, de ad perpetuam, ¿cierto?, de información ad perpetuam o ad perpetuam rei memoriam, ¿cierto?, es una información que se hace para perpetuar el conocimiento, conservación y memoria. Entonces, por ejemplo, declaraciones que una persona hace de que ha vivido con otra, ¿cierto?, durante un tiempo determinado. Eso es un tipo de declaración de información ad perpetuam, porque va a servir como insumo, por ejemplo, para un proceso de reconocimiento de compañero, cónyuge permanente, y por lo tanto el reconocimiento en términos de pensión y salud y reconocimiento de los derechos que se adquieren. Entonces una persona hace una declaración ad perpetuam, por ejemplo, de convivencia con otra persona durante un tiempo determinado, y eso ante un juez se tiene que respetar para las acciones judiciales posteriores, ¿cierto?, como un acto, como un hecho. Entonces ese es un tipo de información ad perpetuum. La información financiera, es encantador este punto, porque es pues ese conjunto de datos que se refieren a la situación económica de una persona, una entidad, un mercado, un país, ¿cierto? Y que se reflejan efectivamente en el goodwill, en el estatus de reconocimiento pues, de la persona, entidad, país, ¿cierto?, en su liquidez y en su solidez, ¿cierto? Y así se califica para establecer los parámetros para ver cómo le dan un crédito. Entonces, data crédito, por ejemplo, ¿cierto?, se refiere a la información financiera de las personas para calificar a esa persona. Vamos hasta un puntaje alto, 900, 940, donde dicen esta persona es altísimamente confiable en su información, porque tienen todo el récord, ¿cierto?, de esa persona, y allí pues se puede ver cómo se maneja. Entonces, la calificación se establece con base en unos puntajes, y esos puntajes pues, son los que le dan la solidez y la liquidez a la persona, al país o a la entidad. Caso contrario, mientras más bajito el puntaje, información financiera, pues obviamente le van a poner más trabas para un préstamo, le van a requerir más requisitos formales, y le van a poner un poquito más de problema, ¿cierto? Porque si tiene cualquier información, por mínima que sea, tiene un récord malo, o un récord ahí pues con anotaciones, entonces le pueden ser negados créditos que desee adquirir en otro momento. Esa es la información financiera, pues la dan las bases de datos, efectivamente, que van alimentando permanentemente las diferentes empresas a data crédito, diciendo pues quién paga a tiempo, quién paga antes de tiempo, quién paga sobre el tiempo y quién paga posterior al tiempo. Como les digo, esto es un elemento a cuidar, ya pues como un asunto personal. La información financiera debe cuidarse
y cada uno debe ser responsable de sus actuaciones. Esto ha tenido pues experiencias ya buenas y muy buenas y no tan buenas con esto de la información financiera, y esto las diferentes entidades donde uno tiene la cuenta celular, el teléfono, el televisor que sacó a crédito, el teléfono celular que sacó a crédito, la moto que sacó a crédito y dejó de pagar, ¿cierto? Uno cree que no va a pasar de unas llamadas y que luego la entidad lo va a dar como cartera castigada. Pues no, eso va para todas las entidades relacionadas con la información financiera de la persona, y esto queda registrado en todas estas bases de datos. Consecuentemente, cuando vayas a solicitar un préstamo, no solo está castigada la cartera, está castigado usted con su documento de identidad para adquirir o buscar créditos nuevos o en otras entidades. Por muy bajo que sea el monto, usted va a quedar ahí castigado en esa información. Entonces, otro tipo de información ad perpetuum, información financiera. Otra información importante, por ejemplo, la información privilegiada, exclusiva, que lleva y ha llevado necesariamente a todo tipo de corrupción. Entonces, hay una información, por ejemplo, muy particular, los diseños de una nueva vía, y en los diseños de esa nueva vía, de esa nueva carretera, ¿cierto?, que va a pasar por tales y tales sitios, y una persona, mucha gente está siempre detrás de este tipo de información, porque compran a un precio determinado antes de que los dueños sepan que va a pasar por allí un proyecto de carretera y que esa carretera los va a beneficiar y va a cambiar, por ejemplo, radicalmente el uso del suelo y de esa zona, de ese sector. Entonces, los que tienen la información privilegiada aprovechan de ese mecanismo para adquirir esas tierras a precio muy bajo, y una vez que la carretera está en marcha, esto empieza el proceso de inflación, el proceso de vender esas tierras y vender proyectos para esas tierras, porque saben que ya la carretera viene en camino y que por lo tanto va a tener un costo completamente diferente al inicial. Esto es muy frecuente y esto ha llevado entonces a unos tremendos problemas de corrupción en todos los órdenes, en todos los ámbitos privados y públicos, gracias precisamente a este cuento de la fuga de información y de todo lo que se ha presentado. Como les digo, en todas partes, ¿cierto? Movimientos bursátiles, movimientos empresariales, ¿cierto? Esa información privilegiada, por ejemplo, ahorita en pandemia, vacunas, ¿cierto? ¿Quién la tiene? ¿Quién llega primero? ¿Quién hizo el primer desarrollo? ¿Cierto? Entonces, el que golpea primero, como se dice, golpea dos veces, y por lo tanto esto ha llevado, ¿cierto?, a que se generen todo tipo de incongruencias e inconsistencias. Por eso para nuestros países es tan problemático, por ejemplo, el acceso a ciertos círculos de información, porque como en el mundo estamos, ¿cierto?, hay unos países que se llevan primero el derecho a la información y con esa información ya toman decisiones, y cuando les llegan a otros países son decisiones ya tomadas. Entonces quedamos siempre como otra vez los convidados de piedra en las decisiones, en las grandes decisiones del mundo. Entonces es importante mantenerlo, ¿cierto? Y bueno, ya ustedes mirarán su vida cómo los llevará en el mundo de la información privilegiada. El otro elemento es la información en informática, que ya pues es un concepto más propio, que son pues todos esos datos organizados y procesados, funcionando ya como mensajes. Por ejemplo, esta presentación, ¿cierto?, en PowerPoint, esta clase, ¿cierto?, ya son mensajes, instrucciones, operaciones, ¿cierto?, que tengan lugar en un computador. Entonces la información en informática ya es mediado, ¿cierto?, no solamente por el conjunto como tal de la información organizada, sino que es información organizada y estructurada, ¿cierto?, con todos los elementos que mencionamos anteriormente, de utilidad, actualidad, ¿cierto?, sino que ya va a llevar al uso, por lo tanto, entonces, de los computadores, y que van a ser entonces procesados para de allí obtener información, y esa información convertirla en conocimiento para revertirla. Entonces, por eso Big Data, y por eso toda la minería de datos, ¿cierto? Entonces ya no es solamente el tener una base de datos con productos, precios,
ofertas y demás, sino que ya se basa todo el concepto de Big Data, ¿cierto?, en la inteligencia que se haga con esas bases de datos. Por poner un ejemplo, una cadena de supermercados, ¿cierto?, tiene una clientela enorme, están en todo el país y tienen una enorme base de datos construida, ya no solamente para vender 500.000 bultos de papa al mes o al año, o 500.000 tarros de avena en el año, sino que en qué áreas, por ejemplo, te empiezan a segmentar la información, dónde se vende la avena, dónde se vende más café, dónde se venden más cervezas, porque para eso están todas las tiendas distribuidas, nombradas, numeradas y etiquetadas, ¿cierto? Y con base en esa información, ¿cierto?, qué segmento de población compra más, con el famoso, ¿cierto?, con esos clientes fieles, que la tarjeta no sé qué, que el cliente fiel no sé qué. Entonces, no es solamente la información de la venta el descuento de 100 o 200 pesos que le van a dar a esa persona por ser cliente fiel en un producto, en un servicio que adquiera en esta cadena de supermercados, sino que esto va llevando a establecer unos parámetros de comportamiento de consumidor que lo que hacen es entonces generar expectativas, campañas, orientar el presupuesto, adquisición, productos, servicios, negociaciones que realice el supermercado, la cadena de supermercados con todos sus proveedores, ¿cierto? Entonces, un supermercado no compra 1.000.000 de kilos de papa si sabe que está vendiendo 500.000, ¿cierto? Entonces, presupuestan y tienen toda la proyección efectivamente con base en esta Big Data. Asimismo, entonces, las campañas de publicidad las orientan a determinados sectores, todas esas campañas que tenemos acá en nuestros teléfonos, ¿cierto? Entonces, segmentan las campañas de publicidad para orientarlo hacia los ciertos sectores, de acuerdo, por ejemplo, con el sexo, las preferencias, la edad, los grupos etarios, ¿cierto? Con los grupos poblacionales, ubicaciones, poblaciones, en ciertas ubicaciones, si son en Bogotá, si son en la costa, si son en la región antioqueña. Sí, entonces todo obedece, proyectan el crecimiento de cada uno de los puntos de venta de almacén, ¿cierto?, precisamente con base en Big Data. Eso es apenas una muestra. Y la Big Data es consecuencia, el concepto inicial era data mining, o sea, la minería de datos, que era esto que les estoy contando. ¿Quién consulta qué, en qué momento, a qué horas, cómo? Y eso todo ha llevado entonces a unos elementos, ¿cierto?, de toma de decisiones para efectivamente pues orientar los mercados y orientar entonces los diferentes segmentos de la población. Estos son apenas entonces cuatro tipos de información apenas, de todos los tantos tipos que puede haber en todos los campos de conocimiento y en todas las áreas del saber. Vamos a mirar ahora cómo se genera entonces este ciclo y cómo se maneja toda esa información en este cuento. Perdón. Pues, disculpen, vamos otra vez aquí, acá. Entonces vamos a mirar nuevamente el video. Entonces, aquí, como lo mencionan, todos somos parte, todos hacemos parte del ciclo de la información, bien sea como creadores, como productores, como distribuidores, como diseminadores y como usuarios. En cualquiera de ellos o en varios de ellos nos encontramos, dependiendo del momento y estadio en que estemos en nuestra vida, en nuestro trabajo o en las acciones que estemos realizando. Todos formamos parte de este ciclo perpetuo sobre el manejo, ¿cierto?, de la información.
Y este es importante, muchachos, en la medida en que hoy, gracias a la evolución de las tecnologías de información y comunicación, todos los agentes se comunican entre sí para la creación de productos. De alguna forma, todos podemos ser entonces creadores y generadores de productos de información. Ya no puedo decir de conocimiento ni de decisiones, pero por lo menos de algún nivel de información, ¿cierto? Y a la vez también nos podemos convertir en distribuidores y a su vez en creadores. Entonces es un ciclo permanente y continuo. Antes se consideraba lineal, ¿cierto? Unos producían, unos creaban, otros producían, otros distribuían y otros consumíamos. En general, las sociedades de hoy en día y las personas de hoy en día, todos tenemos entonces algún nivel de participación en cada uno de los ciclos de la información. Acá. Entonces, como los youtubers y todos los influencers de hoy día, entonces ya esto ya no son únicamente, ¿cierto?, un grupo, un segmento privilegiado de la sociedad, como los autores, los escritores, los investigadores, artistas, músicos y productores de bases de datos, los únicos que producen información. Hoy en día, por ejemplo, independiente de las críticas, independiente ya pues de todo ese elemento, ¿cierto?, de frivolidad o la connotación pues de vaciedad o vacuidad de estos muchachos, ¿cierto?, que producen contenidos, pero uno también pues llega a preguntarse, hoy en día están valiendo más, por ejemplo, un par de tenis de Michael Jordan, un par de tenis usados por Michael Jordan, un basquetbolista norteamericano de toda la vida, pues famosísimo de los históricos de la NBA, ¿cierto? Entonces, el par de tenis de Michael Jordan, con toda seguridad, tiene más valor que muchísimas obras de arte, ¿cierto? Entonces, ya no podemos decir que solamente estas personas de este grupo privilegiado son los que producen información, sino que cualquier área del mercado del conocimiento hoy en día es susceptible de generar entonces contenidos y generar información, y es una información que se consume. Entonces, o sea, por mucho que critiquemos y por mucho que nos llevemos entonces la base que estos artistas, que vacíos, que no sé qué, pero 1.000 millones de vistas y de visitas de una canción, que diga o no diga lo que sea, esto tiene que llevar a repensar este concepto entonces de información. Ahora bien, dentro de los productos de información, entonces, mencionan acá pues, los libros, las revistas, bases de datos, páginas web, pinturas, etcétera, que todo forma parte pues como de un acervo, ¿cierto?, de unos centros de información pues intelectuales establecidos y con unos fines pues muy particulares y precisos. Pero acá insisto que dentro de los productos, ¿cierto?, está básicamente todo hoy en día, todo lo que se pueda y sea susceptible de comercializarse. Entonces ya no son solamente libros, revistas y CD, ¿cierto? Ya son videos, ya son audios, historias contadas, ¿cierto? Las bases de datos, pues por supuesto, los sitios web, las pinturas y todos esos otros productos que tengan entonces algún nivel de injerencia en el mercado para un grupo poblacional determinado. Aquí viene la otra observación. Los distribuidores ya no son solamente los editores, los proveedores y los proveedores de Internet, sino que los diseminadores de la información, los distribuidores de la información, somos nosotros. Cuando le damos un retweet, cuando reproducimos un video y lo enviamos, lo compartimos
y con nuestros grupos de interés, con otras personas. Entonces estamos haciendo también la labor de transmisión, ¿cierto? La labor de diseminación de la información. Y ahí es donde uno pues llama la atención, el cuidado, ¿cierto? El llamado a la responsabilidad, que no todo es susceptible de ser reenviado, que las cadenas, que todo este montón de situaciones que se están generando alrededor de la información, que a veces caemos ¿cierto? En la frivolidad y lo compartimos sin siquiera mirar pues la validez de los contenidos. Entonces es una crítica, eso es de nunca acabar, ¿cierto? Antes a mucha gente le interesará mandarlo precisamente porque no es información real, ustedes saben, la famosa fake news, ¿cierto? Entonces todo eso ha formado parte de las personas. Es que el gran problema es, como lo mirábamos en esas estadísticas, es que somos hoy en día, antes eran unos cuantos los dueños de la información, hoy en día, gracias a Internet, estamos hablando de 4.000, 4.500 millones de usuarios y todos con las mismas posibilidades. Detrás de un teléfono, una tablet, un computador, una IP y una conexión a Internet podemos generar entonces cualquier cantidad de contenidos. Acá, frente a los usuarios, entonces, como este es un video pues, más orientado a los centros de información, obviamente pues estamos hablando de las personas, de los investigadores, de estudiantes, empleados y demás, público interesado. Pero acá yo sí quiero también extenderme dentro de los usuarios, ¿cierto? Que todo tipo de personas, ¿cierto? Son susceptibles entonces de compartir información. Y dentro de, disculpen para pasarlo acá, ¿cierto? Los usuarios, ¿cierto? Consumen pues y utilizan la información para sus fines. Y luego está la famosa infraestructura de redes y servicios de información, que tenemos todo tipo de infraestructura. Todo lo que hay, esto en cuanto a la infraestructura física, ¿cierto? Entonces es la forma de que fluye la información y es la forma sobre la cual viaja la información, ¿cierto? Para tenerla a nuestra disposición. Y ya pues los dispositivos, ya ustedes saben mejor que uno, todo, ¿cierto? Inclusive los carros pues con piloto automático, ¿cierto? Toman decisiones y todos intervienen. De alguna forma intervenimos en todos los procesos de comunicación, ¿cierto? Entonces, en la medida en que utilicemos información y la utilicemos adecuadamente, correctamente, y la tengamos entonces la tengamos utilizar, ¿cierto? Como un elemento que está al servicio del crecimiento, de la mejora y de un cambio de actitud frente a la vida por parte de las personas y satisfacemos sus necesidades de información, en esa medida estamos cumpliendo entonces con los propósitos, ¿cierto? Para los cuales pues fue ideado Internet inicialmente, ¿cierto? Que era compartir la información por asuntos de seguridad y también dentro del mundo social, ¿cierto? Tener información, pues se supone que para ser mejores personas y para el crecimiento de las personas. Agradecemos entonces, este video es de una Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces ahí tenemos el elemento entonces del ciclo de los que intervienen en los procesos de información. Finalmente, pues el otro elemento es el tratamiento de la información, ¿cierto? Que son pues todas esas operaciones que hacemos con ella, ¿cierto? Las operaciones son pues efectivamente para leer, para escribir, para copiar, traducir, transmitir información, para ordenar, para clasificar, ¿cierto? Para comparar, también la utilizamos para hacer cálculos, para hacer análisis y para hacer síntesis de información. La información entonces está en todas las actividades humanas y la podemos realizar nosotros, ¿cierto? Directamente o con ayuda de instrumentos. Aquí viene lo importante. También utilizamos entonces diferentes tipos de instrumentos, ¿cierto? Que han venido evolucionando a lo largo del tiempo. Entonces, está en todas las actividades humanas hoy en día
y hemos utilizado pues básicamente 3 tipos de formas para tratar la información. Una primera forma manual, directamente, cuando pues la utilizamos mediante, cuando utilizamos un lápiz, un bolígrafo, ¿cierto? El abaco, cuando lo usamos así manualmente, entonces es un tratamiento manual de la información. En esto todavía pues persiste mucho, ¿cierto? Todavía muchas personas van al banco a hacer sus diligencias a pesar de que se puedan hacer por otros medios, pero no, para muchas personas es muy importante ir al banco porque pues les generan algún nivel de confianza. Muchos trámites ante entidades gubernamentales pues se hacen y se ejecutan de esta manera. Entonces ese es un tratamiento manual de la información. El otro tratamiento es el tratamiento mecánico, que fue pues el posterior con la revolución industrial, cuando se desarrollaron entonces elementos como la imprenta, ¿cierto? Y posteriormente en el siglo XIX, con el desarrollo de las máquinas de escribir, ¿cierto? Inicialmente máquinas de escribir completamente mecánicas, como la que ven en la parte superior, y posteriormente las máquinas de escribir eléctricas, que ya tenían un componente pues más interesante porque eran una medio forma ahí de guardar algo de información, y con las teclas, con un impulso y una fuente eléctrica, ¿cierto? Y una margarita que iba, antes eran pues tipos como la de arriba, y la de abajo ya utilizaba, era una margarita. Y la margarita era una bolita simplemente que tenía ahí todas las letras y todos los números y todos los caracteres especiales, ¿cierto? Para mandar mediante un impulso eléctrico esa margarita para imprimir en el papel. Entonces estas pues fueron 2 formas. Y la otra mediante calculadoras, una forma mecánica, ¿cierto? Esta es pues la representación de una caja registradora de hace un siglo aproximadamente, ¿cierto? Que se hacía una operación completamente mecánica, ¿cierto? Las teclas para marcar, ¿cierto? Las unidades, las decenas, las centenas o los decimales, ¿cierto? Para marcar, y mediante palancas a realizar entonces el cambio para la persona que iba a hacer la compra en ese momento. Entonces, tratamiento de la información entonces a lo largo del tiempo, manual, mecánico, y finalmente el tratamiento pues ya automatizado, donde ya intervienen los elementos, el computador y todo lo que hay, entendiendo por computador cualquier elemento, cualquier dispositivo que nos sirva pegado entonces ya con un procesador y con unas operaciones aritméticas y lógicas, ¿cierto? Para distribuir y procesar la información siguiendo pues las instrucciones ya de un programa, ¿cierto? Entonces los computadores, a partir de ello, con ese tratamiento ya automatizado, desde mediados del siglo XX, ya tenemos entonces un concepto nuevo que es el concepto de la informática. Pues esa es la forma como se ha tratado y cómo se está tratando la información hoy en día, que es absolutamente llevado mediante sistemas de información. Nadie utiliza hoy en día una máquina de escribir, esto completamente desapareció del mercado, incluyendo las calculadoras